Y 6 minutos y tenemos entrevista con el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso local, Pedro Domínguez, a quien saludo con mucho gusto que nos haya tomado la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Don Alejandro, buenos días. Con el gusto de saludarle y saludarle a todas las personas que nos escuchan esta mañana, deseando que hayan pasado felices fiestas y que los próximos días sean mejores que los anteriores. Igualmente, diputado, ¿qué habrá? ¿Cuáles son los temas importantes que se retomarán en cuanto reinicien las actividades allá en el Congreso? Bueno, hemos terminado un proceso importante de reformas estructurales, así llamadas por los analistas políticos, en la Constitución mexicana. Fueron 16 reformas las que se impulsaron desde el inicio de la legislatura, importantes todas, tales como la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma financiera, la reforma hacendaria y finalmente la reforma energética. Estas reformas, ¿qué es lo que hacen? Modificar nuestro marco constitucional para establecer las bases, los principios generales que van a regir las actividades fundamentales del Estado mexicano. Pero, como tal, estos principios generales deben de hacerse más específicos, deben de especificarse, particularizarse, y esto se hace a través de las leyes secundarias. Las reformas constitucionales nos dicen qué, la Constitución nos dice qué hacer, pero las leyes secundarias nos dicen los cómo, las formas a través de las cuales se van a alcanzar estos objetivos establecidos en nuestra ley suprema, que es la Constitución. Así que estaremos inmersos pues en este trabajo arduo de crear la legislación secundaria para estas reformas constitucionales que hemos comentado. ¿Tienen cosas interesantes para Ciudad Juárez? Porque bueno, estas reformas que ustedes mencionan, bueno, son reformas que se hicieron a nivel nacional y que obviamente pues van a impactar a cada uno de los estados y los municipios de todo el país, pero ¿viene algo interesante para Juárez? Viene algo muy interesante para el estado de Chihuahua, para la zona norte de Chihuahua, donde Juárez es una zona fundamental en el tema de la reforma energética. La reforma energética lo que busca es ampliar los horizontes de la producción de energía en nuestro país, no limitarnos únicamente a una reforma a Pemex, sino, insisto, ampliar el espectro de la generación de energía. Y uno de estos pilares fundamentales para la generación de energía es lo que se conoce como el gas shale, el gas shale o el oil shale, que se genera en base a la piedra de lutitas. Esto va a ser una revolución energética como lo está pasando, como está sucediendo ya en Estados Unidos en base al gas shale, donde simple y sencillamente el presente año se abrieron y exploraron más de 33,000 pozos de este energético, mientras en México únicamente fueron 3. Lo que hacemos nosotros es, primero que nada, conservar nuestro concepto de soberanía en base a la propiedad exclusiva de la nación sobre esos hidrocarburos, pero en segundo lugar, permitir que los particulares participen bajo la rectoría del Estado con inversión de recursos que no tiene el Estado mexicano para la exploración y explotación de estas nuevas formas de energía. Y Juárez, desde luego, que se va a ver beneficiado por esos temas, además de la inercia que llevamos durante el presente año de crecimiento. Yo he tenido la oportunidad de platicar con el señor gobernador del estado, César Duarte, y comenta que ya están no solamente avisoradas, sino apalabradas la instalación de un número muy elevado de empresas para Ciudad Juárez, lo cual desde luego avisora que Ciudad Juárez va a tener un año espléndido después de esta recuperación que ha tenido en su ambiente de paz, de seguridad, desde luego con los picos hacia arriba, hacia abajo que se dan en cualquier ciudad del mundo, pero si nosotros hacemos un ejercicio de memoria y vemos lo que vivían los juarenses particularmente hace 3 o 4 años, creo que no hay ni punto de comparación. Vemos una ciudad que se encuentra en movimiento, con apertura de negocios,
con empresarios que están haciendo su función de generar empleos de forma comprometida con la sociedad, y eso no es producto más que de la unión del trabajo entre el gobierno y la sociedad. Nosotros debemos reconocer a los juarenses esa templanza, el valor de resistir en los días más aciagos y poder tener a una ciudad de la cual nos sentimos orgullosos, no solamente quienes habitan en Ciudad Juárez, sino todos los chihuahuenses. Diputado, me supongo que aún así están atentos y alertas a cualquier situación que cambie, ¿verdad? Porque en los últimos días pues se han registrado hechos de violencia desafortunados. Igual no se pueden comparar con los de años anteriores, pero sí vemos un repunte y esto está generando cierta preocupación, no solamente en el ciudadano en general, sino también entre los empresarios, que algunos no quisieran continuar ya con esta situación o volver a esos días. Desde luego, eso es como la fidelidad, si me permites tú la expresión o el símil, Alejandro, la fidelidad es continua, permanente. El tema de la seguridad pública es un estar atentos día con día. Insisto, se dan picos donde circunstancias propias de los movimientos de estas organizaciones provocan un aumento en la violencia, pero en términos generales debemos de revisar, ser fríos, analíticos, objetivos, ver la estadística y ver cómo ha caído dramáticamente la comisión de estos delitos de alto impacto social, pero insisto, sin que ello implique echar las campanas al vuelo, decir que ya vivimos en una ciudad idílica sí es porque tenemos un grupo edilicio, pero nosotros confiamos plenamente que esta coordinación que se da entre el gobierno municipal de Enrique Serrano, el gobierno de César Duarte y el gobierno del presidente Peña Nieto van a permitir controlar estos picos que de forma natural se dan, insisto, no solamente en Ciudad Juárez, sino en todas las ciudades del mundo. Diputado, volviendo un poco a las reformas que se han hecho, la reforma hacendaria, he sabido de gente que tiene su negocio y que decidió cerrarlo este año porque dice es un problemón o va a ser un problemón llevar las cuentas y estar al día con Hacienda en cuanto se den los cambios, porque a partir de enero empiezan ya, simplemente la factura electrónica es a partir de enero, ya no hay prórroga, no hay más nada, todo el mundo debe, el que tenga negocio, que sea profesionista independiente, tiene que emigrar a la factura electrónica. Entonces, yo conozco de casos específicos que me dijeron, no, mejor cierro mi negocio y me dedico a otra cosa, porque de plano va a ser un problemón el poder llevar las cuentas con los cambios que se hicieron o que se aprobaron dentro de la reforma hacendaria y fiscal. Mira, lo que yo te comento, Alejandro, es que todo lo contrario, esta reforma hacendaria simplifica precisamente el pago de impuestos. Recordemos que en el sexenio de Felipe Calderón se crearon dos impuestos nuevos, como es el IDE, como es el IETU, además de la existencia del ICR, y esto en realidad hacía complicado el pago de los impuestos. Al eliminar nosotros estos dos impuestos comentados, se simplifica precisamente el pago de los impuestos. Además que el procedimiento de pago del ICR se hace mucho más sencillo, inclusive al grado que en tratándose de una empresa mediana, pequeña, no será necesario contratar a un profesional para poder realizar el pago del impuesto. Por lo que me comentas tú de la factura electrónica, recordemos que no es una cuestión nueva, es una cuestión que ya tiene bastante tiempo en vigencia. Sin embargo, si hacemos un poquito de memoria, luego caemos en este tipo de ejercicios de dar prórroga a nosotros mismos a las circunstancias, a no asumir un trámite, una responsabilidad, y esperamos hasta que nos llegue el agua al cuello para poder hacer este tipo de acciones que nos exigen las circunstancias. Creo que hubo suficiente tiempo para que se prepararan las empresas, los profesionales, los profesionistas para tener su facturación electrónica,
Así que desde mi punto de vista y con muchísimo respeto, creo que en primer lugar el pago de impuestos se simplifica y en segundo lugar el tema de la facturación electrónica va aparejado con un tema que exige precisamente la sociedad, que se llama transparencia. Transparencia para quienes pagamos impuestos y transparencia para que los órganos que se encargan de administrar los recursos públicos también tengan una forma de poder ser vigilados, auditados con mayor rigor por parte de la ciudadanía. Entonces tú sí le ves ventajas a esto, porque otra de las desventajas que se le veía es que como ya no se va a poder exentar los pagos que dan los patrones en el sentido de prestaciones, ya no se van a exentar al 100%, pues eso va a provocar también que el empleado tenga menos ingresos, porque posiblemente ahí lo rebajen los empresarios. Eso es imposible. La Constitución establece, y a todos los trabajadores que nos escuchan, que ningún salario puede ser reducido. Esa posibilidad que se estableció de poder reducir las prestaciones ahora se reduce a un 53%, antes era el 100%, sí. Pero era una cuestión que no tenía otro sustento más que un incentivo no permanente, no temporal para los empresarios. Los empresarios pueden seguir otorgando los incentivos, pero van a reducir únicamente el 53%. Luego también olvidamos que existe una obligación por parte de la Constitución misma de contribuir al gasto público de forma proporcional, equitativa. Fue el ejercicio que hicimos yo mismo. Yo soy profesionista, yo pago mis impuestos por mi actividad profesional y yo veo con buenos ojos estas reformas en lo personal como profesionista, porque de verdad nos clarifica, nos hace más fácil el pago de los impuestos, acentúa el tema de la transparencia y creo que todas estas cuestiones que en cierta forma, y hay que reconocerlo, llegan a asustar a los empresarios, a los profesionistas, se va a compensar porque vamos a tener un crecimiento económico importante en el país. Recordemos que el crecimiento económico fue marginal, casi estacionario para el país, y se espera que con toda esta serie de reformas lleguemos este año a un crecimiento mucho mayor. En el caso particular de Chihuahua, hay que reconocerlo, el crecimiento fue el 5.9% de la economía. Entonces, cuando nosotros impulsamos estas reformas, cuando se pone un acento especial en la seguridad pública, hay una derrama económica, hay una generación, una actividad económica mucho mayor, y al final de cuentas esto va a beneficiar a los empresarios. Sí, tenemos nosotros esta actividad económica, si tenemos un Estado con capacidad financiera para impulsar obras de infraestructura, como va a pasar en Ciudad Juárez, si me permites el comentario, Alejandro, sí, con la creación de este hospital de especialidades de cancerología, la remodelación del centro histórico, la primera etapa del centro de convenciones que van a hacerse con este fondo fronterizo que se gestionó en la Cámara de Diputados. Todos son elementos para que haya mayor actividad económica. No olvidemos que la obligación del Estado es crear las condiciones para que los empresarios puedan desempeñar su trabajo con eficiencia, generar empleos, y es un círculo virtuoso el que se convierte. Así que, sin demeritar yo los argumentos que pudiese haber en contra, muchos de los cuales pueden tener cierto fundamento, creo que en términos generales es una reforma o un conjunto de reformas positivos, y que para Ciudad Juárez viene un 2014 muy positivo. Pues ojalá, Pedro, ojalá así sea, porque de entrada pagamos, todo sube 5% a partir del 1 de enero, pero pues en fin. Oye, hacemos ahí la precisión, Alejandro, ¿no? Ya quedó acreditado plenamente que un gran número de empresas reportaban el 11% a la Secretaría de Hacienda, cobraban el 16% al consumidor y el 5% el diferencial
Yo no sé dónde quedaba, no quiero hacer ninguna imputación, pero eso quedó plenamente acreditado. Además, cuando nos entregaban la factura en el desglose decía que era el 11. Entonces, sí, igual, sí, pero ustedes pagaban y quedó acreditado, y no por mí, sino ejercicios que se hizo por parte de la propia autoridad, donde un vehículo se cobraba, por ponerte un ejemplo, o un electrodoméstico al mismo precio en Ciudad Juárez que en Chihuahua, y se reportaba el 11% efectivamente a Hacienda, y al consumidor se le cobraba el mismo precio que Chihuahua, que pagamos el 16. Ojalá y así sea, Pedro, ojalá y así sea, que no suba nada. Bueno, eso será también una responsabilidad ética de los empresarios, pero también una responsabilidad de Profeco, donde nosotros estaremos muy atentos, vigilantes, para que Profeco vigile los negocios y que no tomen ese mal pretexto, porque quedó acreditado que se tenía esta práctica, y que no vayan a utilizar el mal pretexto para subir un 5% a los productos. Y creo que ustedes, como medios de comunicación, nos pueden ayudar mucho en este sentido, comentando que no se justifica pues el incremento del 5%, porque ya estaba haciéndose, porque los alimentos, porque las medicinas, porque las rentas, porque las colegiaturas no se van a gravar, no se tocaron. Entonces, ustedes nos pueden ayudar para que no se sorprenda o pretenda sorprender al consumidor. Perfectamente, muchísimas gracias, Pedro. Al contrario, buen día, gracias a ustedes, y esperemos que recibamos un año con vida, con salud, y les aseguro que el 2014 será un buen año para todos. Ojalá y así sea. 8 de la mañana con 32 minutos, Pedro Domínguez, coordinador de los diputados